Buenos días a todos, un programa más de Sanemos el Mundo con Liliana Gutiérrez y Rosa María Palacín. Y bueno, en esta ocasión estamos aquí reunidas con la doctora Sandra Barbero. Es la directora de DAO, Escuela de Vida, y también del Instituto Peruano de Logoterapia de Viktor Frankl. Y bueno, pues nos da mucho gusto de tenerla acá, pues porque realmente estábamos conversando antes de iniciar, que es como una persona emblemática. Hace tiempo que está aquí, 11 años, y entonces ella empezó en la radio y poco a poco fue hablando de la logoterapia, y ahora realmente la logoterapia se está convirtiendo en una alternativa muy interesante terapéuticamente. Bienvenida, Sandra. Bueno, Rosa María, la verdad que es un gusto, gracias. Liliana, para ti también, y bueno, para todos los que oyen y que ven, ¿no?, este espacio. Realmente, bueno, estoy muy agradecida de esta visita y bueno, de poder conversar un poco de esto de la logoterapia y de aquello que hace durante tantos años, digo tantos años porque realmente empecé en la radio, ¿sí?, hablando del tema del sentido de la vida, y realmente creo que a partir de eso, bueno, nuestra propuesta fue creciendo poquito a poco. Sí. Y bueno, yo recién me entero ahora, porque no lo sabía, como yo no hace tanto tiempo que estoy acá. No No estaba, pero ahora ya estoy. Sí. Liliana. Bueno, mucho gusto, Sandra Barbero. Gracias. Encantada realmente de tenerte acá en el programa de Sanemos el Mundo, y muy emocionada, porque hace ya 10 años que te vengo escuchando. Siento que eres la persona que en mí y en muchas mujeres, en muchas personas, despertaron ese sentido del ser, de esa existencia que nosotros no reconocíamos, porque solamente éramos mirar para afuera, o sea, mirar la familia, la sociedad, los hijos, el trabajo, nuestra labor diaria, pero no nos veíamos para adentro. Y yo siento que eres esa mujer acá en el Perú, que llegó desde Argentina, claro, Sandra Barbero, y que despertó el ser interior, ¿no? Y a partir de eso, bueno, empezaron a venir muchas otras personas, muchas otras formas de ver la vida, ¿no? Pero tú eres esa persona en el Perú, y te reconozco y te agradezco ahora que la vida, bueno, nos da la oportunidad de que estuvieras acá en el programa. Y vamos a empezar con estas dos preguntas. Yo las tengo bien anotadas acá. Sí, hemos hecho los deberes. Y esas preguntas son tan importantes porque dice, ¿qué hace falta para sanar el mundo? Casualmente ese es el tema de nuestro programa, ¿no? Sí, ¿Qué hace falta para sanar el mundo? ¿Y qué significa sanar? Son dos preguntas muy bonitas que las siento acá en el corazón, que tú nos vas a dar ahora la respuesta. Realmente a mí me gustó mucho el nombre del programa, ¿no? Sanar el mundo, porque creo que en definitiva ese es el desafío que tenemos todos aquellos que estamos en el campo de la salud mental, física y espiritual, ¿no?, del ser humano. Creo que hace falta para sanar el mundo, para mí fundamentalmente, algo que creo que se está perdiendo, que no es tan fácil, que es el manejo de los vínculos, el manejo de las relaciones, el manejo del encuentro con el otro. Yo creo que para sanar al mundo realmente hace falta convertirnos en seres más amorosos, ¿no? Realmente que sea el amor lo que nos movilice, ¿sí? Pero lo que pasa que tampoco es tan fácil amar, ¿no? Entonces yo creo que hace falta convertirnos en personas más amorosas, en desplegar esto que decía Liliana, que es nuestro ser espiritual, ¿sí?, y en no encerrarnos tanto, porque creo que ese es el gran problema de esta época, ¿sí?, la falta de vínculos y el aislamiento, ¿sí? Cada persona está encerrada dentro de su mundo, cada vez hay más patologías, más neurosis, ¿sí? Y esto tiene que ver porque realmente estamos como encerrándonos en nuestro propio mundo y no estamos haciendo esto que significa relacionarnos, vincularnos y por ende, bueno, ser seres más amorosos, ¿no? Para mí eso es lo que hace falta al mundo. Al mundo le hace falta personas más espirituales, más amorosas.
y más abiertas de alguna manera. Lo que pasa, y soltar los temores y los miedos a ser agredidos, ¿no? De esa manera. Y fundamentalmente a no poder, esto que pasa y que llega a la consulta, llegan muchos pacientes a la consulta con un conflicto y siempre termina siendo el conflicto con el otro, ¿no? Vengo a hablar del otro, ¿sí? No lo acepto, no lo quiero, no me parece lo que hace, pero en realidad, como yo siempre les planteo, ¿qué me pasa a mí con eso? Es curar las heridas que se tienen, ¿no? Yo creo que una de esas, tal vez no heridas, pero ese acto fuerte que tiene un ser humano es cuando sale del vientre de la madre. Sale del vientre y se encuentra con el mundo, ¿no? Y cómo es la relación con la madre a partir de allí. Esa es, creo que es la base, el fundamento de todo ser humano. O sea, cómo tiene la relación, si fue feliz en el vientre, ¿no? Si estuvo allí con su madre todos esos 9 meses, 7, 8, el tiempo que estuvo. Pero luego, ¿qué pasó después, no? Entonces, ¿cuántas heridas, ¿no? Cuántas situaciones de conflicto ha vivido desde que desde que nació y se encontró con el mundo, ¿no? Esas son las heridas, esas son las situaciones más bien que tiene que descubrir en su ser, en el ser humano, para poder tener un vínculo favorable con su mundo exterior, ¿no? Qué importante es eso. Claro, de hecho, lo que, como dices, Sandra, es que nos cuesta mucho mirarnos a nosotros. Sí, ya, pero no... ¿Ahora? ¿Sí? Ahora. Nos cuesta mirarnos a nosotros, es como que resulta que el otro es el que tiene la culpa, pero en verdad lo que el mundo nos muestra fuera es lo que dentro no tenemos bien. Entonces, más bien, tendríamos que agradecer la oportunidad que la vida nos da para podernos mirar desde el otro, pero hacia nosotros, y vernos a nosotros, y sanar esto, ¿no? Entonces, ¿qué es sanar, Sandra? Esa era la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué es sanar? La sanación siempre habla de un proceso que cada uno tiene que hacer. O sea, nadie sana a nadie, sino que yo soy el que me sano, porque tengo mis recursos interiores para hacerlo, ¿sí? Sanar tiene que ver con este proceso de soltar algo. Justo recién terminó una sesión de acompañamiento con una persona que le cuesta mucho salir de sus complejos, ¿sí? Entonces, hace mucho tiempo estamos trabajando el tema de sus complejos, y son complejos que tienen que ver con la búsqueda de la aprobación del otro, ¿no? Él se siente muy intimidado cuando no es aceptado. Entonces ahí aparece el complejo, ¿no? Que es un complejo de inferioridad, de sentirse menos. Entonces, ¿qué pasa? Y esto es un tema de acompañamiento repetitivo y de sesión tras sesión, donde hablamos de lo mismo. Entonces hoy fue el momento de la confrontación, y donde yo le preguntaba ¿qué pasa que no suelta ese tema? Que sigue siendo el mismo tema de cuando él era niño y que fue víctima de bullying, y por supuesto esto lo trae a la vida adulta, que hoy es una persona que tiene más de 40 años, y vuelve a resurgir ese niño intimidado, ¿no? Entonces hay algo que no está soltando, no está soltando al niño. Todavía ese niño sufre, todavía ese niño llora, todavía ese niño quiere reivindicarse, ¿sí? Entonces, soltar significa sanar, pero para sanar es necesario dejar de ser ese niño para ser el adulto, ¿no? Entonces, pasar de una cosa a la otra a veces parece fácil. Una vez un psicólogo amigo mío decía: Sandra, la gente no cambia mucho. Y es cierto, porque para cambiar yo necesito soltar algo y quedarme, por supuesto, en lo nuevo, en lo que no conozco, porque al menos mi complejo lo conozco, porque me está acompañando casi 35 años de mi vida. Pero el día que yo deje ese complejo, otra vez estoy
¿no? ¿Quién soy sin el complejo? Eso es. Eso es sanar. Okay. Sanar es cuando empiezo a tener una nueva identidad, dejando de lado ese miedo, dejando de lado ese complejo. Claro, la pregunta del millón es, ¿y eso cómo se hace? Así es. Y ahora vendría la siguiente pregunta. ¿Y eso cómo se hace? ¿Qué es la logoterapia? ¿Ya? ¿Y cómo sana? ¿A través de qué sanamos a través de la logoterapia? Es todo, en realidad esto que estamos hablando, que es el tema de pasar de ser de una manera a ser de otra, muchas personas se quieren desembarazar de sus complejos, desacoplar de sus miedos, quiero ser otro, ¿sí? Entonces, a partir de esto que estamos hablando, ya lo hablaban si vamos a hablar de los griegos, y bueno, los que retoman toda la parte de los griegos son los existencialistas, ¿no? Los filósofos existencialistas que hablan de un tema que es la angustia, ¿sí? Y nosotros escuchamos que las personas llegan al consultorio y que te dicen, y se tocan acá, estoy angustiada, estoy angustiado. Sí. La angustia, y ahora vamos a esto que es la logoterapia, la angustia es el miedo a lo nuevo. Cuando estoy frente a algo nuevo, me voy a angustiar. Claro. ¿Sí? O sea, porque voy a estar parada frente a una situación que no conozco. Entonces, la logoterapia primero es una escuela psicológica, ¿sí? La tercera escuela de Viena. La primera es el psicoanálisis, la segunda es la psicología individual y la tercera es la creada por Viktor Frankl, ¿sí? Que es el creador de este sistema antropológico, y ahora vamos a hablar un poquito de eso, autor de un libro que es uno de los libros más leídos en la historia de la humanidad, que bueno, que yo le recomiendo a todas las personas, por ahí se empieza, ¿no? Que es El hombre en busca del sentido. Es un libro que hay que leerlo, no hace falta ser psicólogo ni terapeuta, hace falta ser un ser humano, un mortal, para que realmente las vivencias que están escritas en ese libro lleguen a lo más profundo de nuestra alma. ¿Y dónde lo pueden encontrar? Y seguimos. El hombre en busca de sentido es un libro que es de editorial Herder, ¿sí? Aquí hay, las librerías que son las Paulinas, ¿sí? Que creo que están en el centro de Lima. También Crisol lo tenía, ¿sí? Lo que pasa es que es un libro que se ha agotado. También para aquel que no puede, si en este momento hay personas que nos escuchan que no se pueden mover, que no pueden salir a la calle porque tienen algún problema, pero tienen una computadora, bajen, se puede bajar en internet de manera gratuita, ponen El hombre en busca del sentido, está en PDF, y si no, se comunican con nosotros y nosotros se los enviamos. Ya al final les voy a dar los datos. Sí, eso es, muy bien. ¿Sí? Así que la logoterapia es una escuela psicológica, y vamos a definirla para después ir a la otra pregunta, que es: logo significa sentido y terapia significa sanar. O sea, la logoterapia es sanar a través del sentido. Muy bien. Bueno, realmente ese libro es interesantísimo, y es el libro con el que debe empezar todo ser humano a despertar su conciencia y su espíritu, ¿no? Porque es la búsqueda de tu ser interior, que es lo que te estás diciendo, y es esa aplicación de una ciencia, ¿no? La logoterapia es eso. Exacto, ¿no? Claro, porque es una escuela psicológica. La aplicación de una ciencia dentro de la emoción natural del ser humano, ¿no? Entonces, recomendamos a todos, y esos datos que tú nos estás dando ahora los vamos a publicar también en el Face tenemos un Face, perfecto, Sanemos el Mundo. Excelente. Y también en el de Radio TV Holística. Tú estás dirigiendo este centro de la Escuela de Vida que se llama Viktor Frankl. Sí, es así, ¿no? Sí, es exactamente. Todas esas actividades que tú estás realizando ahora las vamos a publicar nosotros en el Facebook. Maravillosa. Ajá, muy bien. Bueno, ahora continuamos con la segunda pregunta. Sí, la pregunta era esto de la logoterapia, nos lo ha dicho, que es es sanar a través del sentido. ¿Y qué es sanar a través del sentido? Claro,
A ver, el tema de, yo les había hablado de la angustia, les había hablado de los cambios, les había hablado de las situaciones, las distintas situaciones que nos enfrentamos los seres humanos, ya sea situaciones que son provocadas por nosotros, pero hay situaciones que no elegimos. Simplemente vienen, ¿no? Esas situaciones que vienen y no elegimos, en logoterapia las llamamos situaciones límites, ¿sí? Que son esas situaciones que nos confrontan, que nos van a, realmente nos van a sacudir, nos van a decir, bueno, y ahora, ¿cuál es la respuesta que tengo que dar frente a esa situación? Y las situaciones límites las vamos a transitar todos los seres humanos, porque hay muchas situaciones que no elegimos, ¿sí? O sea, y estoy hablando de las situaciones de pérdida, por ejemplo, las situaciones donde el ser humano se enfrenta a algo que no pudo evitar, ¿sí? O que no puede evitar. También se da, perdón, en el caso de los niños también. Por supuesto. Que ya empiezan a darse cuenta de lo que viven a diario con la familia, ¿no? Por ejemplo, y siempre lo menciono, yo laboro en un colegio con jóvenes de secundaria, de 11 a 16 años aproximadamente. Y claro, para ellos les cuesta afrontar esas situaciones límite, como dicen, ¿no? Porque se les escapa de las manos, porque muchas veces quieren ayudar, quieren tratar de ver de qué manera con su vida, con sus experiencias pueden salir de esos problemas que les angustia y sin embargo se frustran, ¿no? O sea, el papel del maestro también acá es muy importante, porque cuando solamente vamos a ver sus conocimientos sin tener en cuenta a la persona, eso, a la emoción, de eso, ¿no? Se trata la logoterapia. Eso, casualmente de repente nos puede dar. Exacto, bueno, esto que estás mencionando es fundamental, porque realmente, como yo les decía, las situaciones límites angustian, y no solamente las situaciones límites, hay muchas situaciones que nos confrontan, ¿no? Perdemos una pareja, perdemos un trabajo, perdemos una situación económica que teníamos, nos quedamos, ¿no? ¿Cuántas son situaciones que nos pasan? Perdemos las tradiciones porque nos mudamos de país, ¿no? Por ejemplo, y se ve como pérdida. O cambiamos de la provincia, yo vivía en Puno y me vine a vivir a Lima, ¿no? Que es totalmente distinto. Vivía en Huancayo y me vine a vivir a Lima. Perdemos amistades, perdemos relaciones afectivas, perdemos una parte del cuerpo, perdemos la salud. O sea, el universo de las pérdidas y de las situaciones límites es muy amplio, ¿sí? Y frente a eso, la logoterapia trabaja en el sentido, ¿sí? ¿Y qué significa el sentido? Cuando a uno le pasa algo, la primera pregunta que se hace, ¿cuál es? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿No es cierto? Sí. ¿Por qué a mí? Siempre el ego va a preguntar ¿por qué a mí? Porque al ego no le gusta sufrir, al ego le gusta el reconocimiento, pasarla bien, no quiere problemas, quiere que todo esté en tranquilidad y en armonía. Pero hay una parte de nosotros, que es el logos, que le va a responder al ego. ¿Y por qué no a ti? ¿Sí? Entonces, cada vez que yo esté, uno tiene que aprender a desplegar lo espiritual, y lo espiritual tiene que ver con esa voz interior que muchas veces no escuchamos, que es la que realmente nos sana y nos calma, ¿sí? Entonces, la logoterapia es poder encontrarle un sentido a eso que quizá no tiene sentido. Porque que una madre pierda un hijo y viene a hacer un acompañamiento conmigo, yo no le puedo decir, sí, mira, vamos a esperar un poquito porque eso tiene un sentido. En el momento no tiene sentido. Ahora, después sí va a tener un sentido, porque el sentido tiene que ver con el ¿para qué me pasa esto? Entonces, para todas las personas que nos escuchan y que en algún momento nos preguntamos el por qué, tenemos que reafirmar todo el tiempo el ¿para qué me está pasando? Y si no puedo encontrar esa respuesta, busco ayuda.
es muy importante lo que estás diciendo, Sandra. Es como cambiar el por qué. Sí, no, pues que está, pero no... Ahora. Es que se va y viene, o sea, es muy divertido este micrófono. O sea, es como empezar a cambiar la palabra por qué en la palabra para qué. Porque tiene un sentido muy diferente, hablando del sentido, ¿no? Porque si yo digo por qué, es decir, bueno, a ver, yo soy una persona, ¿por qué a mí me tiene que pasar esto? Pero si digo para qué, ya le estoy dando el sentido de, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que aprender de esto en mi vida para poder avanzar? Eso sería, y es un cambio radical, en verdad. Es que lo que pasa es que es ponerte en otro lugar, o sea, y eso es lo que tiene la logoterapia, ¿no? O sea, me pongo en otro lugar, no me pongo en el lugar de, digamos, del pobre que me pasa de todo, porque obviamente hay mucha gente que dice esto, tengo mala suerte, me pasa de todo, nos quedamos en la victimización, pero la logoterapia, o en el análisis y en la interpretación de lo que me pasó, la logoterapia, el logoterapeuta lo que va a hacer es mostrarle la otra parte que quizá tiene de, ayer hablaba una mujer de su madre y obviamente todo era crítica, pero en algún momento le digo, bueno, ¿y para qué te habrá tocado esa madre? ¿No? Entonces me dice, qué buena pregunta. Era encontrar la respuesta. El tema que encontrar la respuesta. Claro, encontrar la respuesta, ¿no? Bueno, con esa respuesta vamos a regresar luego de un corte. Claro. Y venimos nuevamente con Sandra Barbero, hoy día en el programa. Gracias. Ahora, hola, de nuevo. Pues bueno, antes de continuar con la entrevista con Sandra, vamos a hacer algunos anuncios. Primero, bueno, sí decirles que el día sábado, de 6 a 9, como todos los sábados, estoy haciendo sesión de vínculos familiares, con lo que se daría pues constelaciones familiares, en la Clínica de las Emociones, que está en la avenida Benavides 1262. Benavides 1262, el sábado de 6 a 9 de la noche. Y eso sería la actividad más directa que en esta semana estoy haciendo. Y ahora le vamos a pasar también que Sandra nos explique, porque hay varias actividades que se están haciendo en el instituto para que ella nos explique. Gracias. Sí, bueno, realmente la propuesta que nosotros tenemos es conocer un poquito más la logoterapia, ¿sí? Para las personas. En realidad, nosotros tenemos un diplomado, ¿sí? Este diplomado es un programa que dura 7 meses, que nosotros, no es que uno tiene que venir con un determinado conocimiento, es un espacio, si bien es un espacio académico que nosotros certificamos académicamente, y sirve en el currículum, también es cierto que la idea es conocer un poquito más la logoterapia y poder realmente entrar en el tema del sentido de vida, conocer la vida de Viktor Frankl, hablar sobre el tema del sentido y fundamentalmente un tema que todavía no hemos tocado, que es que la logoterapia promueve, lo que decía Liliana recién, el tema de la persona, ¿sí? ¿Y esto qué significa? Que tiene una visión de persona, cuerpo, mente y espíritu, cosa que en la psicología realmente pensemos que, bueno, ningún psicólogo de otra línea habla de lo espiritual. Exacto. En cambio, la logoterapia sí habla de la espiritualidad humana, ¿sí? Entonces, promueve lo espiritual en el hombre. Porque hay algunas, vamos a ir hablando de lo que es lo espiritual para que la gente también lo pueda comprender, ¿no? Desde la logoterapia. Así que los invitamos, es un diplomado que tiene 7 meses de duración. Obviamente las personas que llamen por TV Holística van a tener un descuento considerable, así que, qué bueno. Así que gracias. Por favor, todos, acá los chicos también, los que están escuchando en este momento. Y hay unos teléfonos que... Pero primero que den los teléfonos también de DAO para poderse informar. El teléfono de nuestro instituto y de DAO, donde le van a dar todos los informes, es el 252 9639, ¿sí? Y el 792 5134, está María Rosa, 792 5134, María Rosa, que es quien se ocupa de dar toda la información de los diplomados, 792 5134.
que también lo pondremos en Sanemos el Mundo, en el Facebook. Exactamente. Casualmente, eso le iba a decir Sandra. Este programa se va a escuchar el día de hoy a partir de las 9 de la noche. Las personas que no tienen la posibilidad de escucharnos esta hora en directo, Sí. Entonces sí, van a poder escuchar en repetición el día de hoy, y a partir del sábado también bajan la grabación en YouTube. Qué bueno. Y si las personas que siguen el programa en la noche o a través del video de los sábados o en la repetición, de repente también tengan la posibilidad de poder llamar a los teléfonos que nos han brindado y que se van a publicar en el Face de Radio Periodística y de Sanemos el Mundo, para que puedan compartir este diplomado. Y tenemos que dura 7 meses. Perdón, Liliana, que te interrumpa, tenemos una modalidad, porque hay muchas personas que en realidad no pueden salir de la casa porque tienen algún tipo de problema físico, o realmente nosotros pensamos en esas personas, pensamos en personas mayores, ¿no? Pensamos en personas que están lejos, que quizás nos están viendo desde otros lugares. Entonces tenemos una modalidad que es vía Skype. El diplomado se dicta a distancia. Qué bueno. Te digo porque hay personas que nos están escuchando también en la repetición en la noche de Moquegua, por ejemplo. Claro. Tenemos una seguidora, es profesora, y que yo sé que le va a encantar de repente llevar el curso. Nosotros tenemos... ¿Cómo sería? Claro, que se comunique. Que se con los comuniquen. teléfonos. Exactamente. Ah, qué lindo. Sí, porque hay personas que nos escuchan de provincia. Nosotros no solamente tenemos alumnos de provincia, de todas las provincias de Cusco, de Arequipa, de Huancayo, de Iquitos, de Moquegua, Iquitos, que a veces se le va la señal de internet, pero ahí están nuestros alumnos. Qué bueno. Tenemos alumnos de otros países, tenemos un alumno en Japón, tenemos en España, tenemos qué bueno. Realmente mucha Es gente que nos sigue. oportunidad, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Interesante el tema del diplomado. Bueno, entonces ya nos estás compartiendo, ¿no?, las actividades. Bueno, esto, y continuamos con las preguntas. Antes sí que al final vamos a hacer una pequeña dinámica. Sí. Entonces, que tengan un papelito pequeño y un lapicito en la mano, algo muy chiquitito, para hacer una pequeña dinámica como para mover a este ser espiritual que está ahí adentro de nosotros. Entonces, bueno, la pregunta, hablando de lo espiritual, que yo creo que está relacionada, ¿no? El vacío existencial. Sí. ¿Qué es lo que pasa a las personas que se sumergen en ese vacío? ¿Y qué es el vacío existencial? Ahí estamos frente a este tema que es tan importante, porque nosotros hablamos del tema del sentido, ¿no? De darle sentido a una situación, límite, o una situación que la vida me propone, pero también es cierto que nuestra vida tiene que tener un sentido, o sea, tiene que tener una dirección, o sea, tenemos que tener, si nosotros pensamos en el océano y pensamos que por lo general cerca de la costa siempre hay un faro, ¿no? ¿Y para qué servirá el faro? ¿Para qué sirve el faro? A ver, para guiarnos. Muy bien, guía. Nos ilumina. Y luz, muy bien, luz, guía, orientación. Y nos orienta en una dirección. Exactamente. No sabemos cómo va a ser el camino, pero sí sabemos la orientación. El sentido tiene que ver con qué orientación yo le estoy dando a mi vida. ¿Sí? Hoy los grandes temas terapéuticos tienen que ver con que no sé a dónde voy. Hoy hay un gran tema que tiene que ver con la pérdida de la orientación, del rumbo. Exacto. La gente da vueltas en el mismo lugar. Otra cosa que pasa es que muchas personas hacen lo que no les gusta. Otro tema. Cuando yo hago lo que no me gusta, obviamente la consecuencia de eso va a ser pérdida de rumbo, pérdida de orientación. Cuando yo hago todo lo que los demás hacen, porque me dijeron que lo tengo que hacer, ¿sí? Sí. También hay pérdida de orientación. Por supuesto. Cuando yo hago lo que me dijeron que tengo que hacer, porque, qué sé yo, mis padres eligieron mi carrera, porque si no, justo yo quería ser antropólogo, pero en realidad mi papá y mi mamá me dijeron que con eso yo no iba a comer, ¿no? Entonces, bueno, es cierto, a veces es cierto eso, ¿no? Pero en realidad yo creo que definitivamente lo que yo siento es que hay mucha gente haciendo mucho
sin disfrutarlo. Exacto. Y ahí aparece la frustración. Y la frustración, que es un sentimiento que hoy hablaba Liliana hace un ratito, la frustración tiene que ver cuando yo no disfruto de lo que hago. Yo me levanto, me baño, ¿sí? Salgo a trabajar, tengo 12 horas trabajando, porque obviamente hoy estamos más adentro del trabajo que fuera, que dentro de nuestra casa. Me pongo el piloto automático y llego a la noche, llego tan cansado, ¿no? Que ya, ¿qué espacio quedó para mí? Realmente me gusta lo que hago, le estoy dando espacio a los vínculos, vivo para trabajar, trabajo para vivir, vivo para trabajar o trabajo para vivir, ¿no? Somos prisioneros de lo urgente. Entonces este tipo de mundo y este tipo de vida que estamos teniendo nos está conduciendo a una sensación que se llama vacío, ¿sí? Es al final tengo todo, o estoy en lo que yo creo que me gustaba, pero al final no hay una sensación de disfrutar y de sentirme bien con lo que hago, igual vacío, ¿no? Ese es el vacío. El vacío es la pérdida de la orientación, la pérdida del rumbo y la pérdida del sentido, ¿sí? O sea que el vacío es lo contrario al sentido, ¿sí? Y esto es una vivencia que cada vez se da desde más tempranas edades. Exacto. Que desencadenan depresiones, por ejemplo. Exacto. ¿No? Desencadenan depresiones, falta de vínculos afectivos, como dices, sí, inclusive en el trabajo, ¿no? Porque hay gente que se lleva mal donde trabaja porque no les gusta lo que hace, no disfruta. De hecho, incluso con niños se están dando casos de depresión, cuando en verdad un niño nunca puede tener una depresión. Porque, claro, que en ese sentido hay otras cuestiones. Probablemente su mamá tiene una depresión impresionante y entonces resulta que el niño lo que está haciendo es absorbiendo esa depresión, ¿no? Pero como que de alguna manera, pues eso, ¿no? El vacío existencial. Y si te inmersas, te pones en ese vacío, pierde sentido tu vida, pues. Y el perder el sentido de su vida, a ver, vos mencionabas, Rosa María, el vacío existencial. Existencial porque tiene que ver con la existencia, con algo que es muy profundo en el ser humano, ¿sí? La existencia tiene que decir con de quién soy yo, ¿no? ¿Quién es Sandra? ¿Quién es Liliana? ¿Quién es Rosa María? Entonces, el vacío se manifiesta en depresiones, pero también se manifiesta en un fenómeno que es de esta época, que son las adicciones, ¿sí? Entonces, también, ¿no? Mira, ¿por qué? Es una consecuencia. Es una forma de manifestar el vacío existencial. Porque ¿qué pasa con las adicciones? Tapo el vacío, ¿sí? Tapo el vacío, lo tapo con alcohol, lo tapo con drogas, lo tapo con trabajo, lo tapo con consumos compulsivos de ropa, de cualquier cosa, lo tapo con el juego, lo tapo, voy tapando ese vacío, ¿no? Para no sentirlo. Y como me dijo un paciente, bueno, que es el título del libro que va a salir ahora dentro de muy poco, es el segundo libro que bueno, va a salir a la venta. Lo que me dijo un paciente es: Sandra, lo que me duele se llama vacío, ¿no? Y trato de taparlo. Y que vienen a ser también los apegos, el apegarse, el aferrarse a las personas y no dejarlas, aunque no las dependencias, ¿no? Que funcionan como una adicción. Es una adicción, Es claro, una a las personas, porque a veces están con la persona, no la quieren, ¿no? Pero sin embargo, Ahí están. Claro, Porque la persona tapa el vacío. Y bueno, nos están indicando de producción que quedan solo 4 minutitos. Y vamos a aprovechar para acabar el programa. Entonces, Sandra, te vamos a invitar otra vez, por supuesto. Hay todo el tema también de tanatología, muy interesante también. Y nos han quedado preguntas por hacerte. Pero para que el público se quede con algo, sí, ahora sería un buen momento para hacer esa dinámica que nos habías explicado. Y bueno, si ya tienen su papelito y su lapicero, pues vamos a escuchar a Sandra. Bueno, vamos no sé si habrá por ahí, la gente de la producción, le vamos a pedir por ahí una musiquita de fondo, ¿se podrá poner? Sí, algo así, suave, que ¿no? sea suave, y si no es mucho a pedir, si tenés el ruido del mar, a ver, si habrá un ruido de olas, y seguramente que sí. Sí. Así que lo que vamos a hacer es un ejercicio que lo vamos a tener en cuenta como si fuera
una meditación, ¿no? O un encuentro con uno mismo, y le vamos a llamar diálogos con uno, ¿sí? Para lo cual sería importante que donde estemos sentados, escuchando lo que estamos escuchando, vamos a situarnos en un espacio, vamos a hacer primero una respiración profunda y aquietar el cuerpo, porque recordemos que la mente necesita aquietarse. Y en este aquietamiento voy a hacer una respiración, inspiro y exhalo. Y vamos a buscar un lugar mental que nos transmita paz. Volvemos a conectar con nuestra respiración para que nuestros pensamientos no se vayan, no escapen. Vemos como el aire entra suavemente y exhalo. Y ahí voy a conectar con un paisaje. Vamos a visualizar o nos vamos a imaginar, vamos a traer a nuestra mente una playa. Vamos a sentir cómo los pies caminan por esa arena húmeda, cómo el agua tibia de este verano llega a nuestros tobillos y caminamos libres y sueltos. No hay nadie, es una playa solitaria. Ponemos la cara, la brisa al mar, esa brisa que nos acaricia, y el sol tibio sobre nuestro rostro. Caminando en esta plenitud con la naturaleza, vamos a divisar a lo lejos una isla, una pequeña isla, justo después de la rompiente. En esa isla, cuenta la historia, hace muchos años, está viviendo un náufrago. Lamentablemente, no hay equipo de rescate que pueda ir por él. ¿Por qué? Porque la isla alrededor tiene un accidente geográfico que no permite llegar a ningún barco. Este náufrago está solo en una isla. No hay habitantes, no hay personas, no hay con quien pueda convivir. Me quedo mirando, pensando en ese náufrago, pensando lo que debe estar sintiendo, lo que debe estar pasando. Cuenta la tradición que aquellos que llegamos a esa playa tenemos que lanzar un mensaje en una botella, porque dicen que ese náufrago vive gracias a los mensajes. Entonces ahí apareció nuestra botella y ahora en este momento vas a escribirle un mensaje a tu náufrago. A ver, ¿qué le escribirías? A ver, Liliana, ¿qué le escribirías? Ya tengo la frase. ¿Ya tenés la frase? Sí. A ver, vamos a hacer el ejercicio. ¿Qué le escribiríamos a nuestro náufrago? Porque hay que ver que él está vivo gracias a eso. Seguramente la gente está escribiendo también. A ver, Liliana, ¿qué le escribirías? Una frase que lo leí también. Tu micrófono.
una frase que lo leí hace algunas semanas de un joven que era un periodista y que encontró una mujer que vivía sola. Y ella no sabía escribir y era su cumpleaños y le había celebrado. Y vino a mi mente esta frase. Ella, una mujer indigente, le dijo a la gente que estaba alrededor en la calle, le decía que seamos felices todos. Esa fue la frase que recordé ahorita y que se la daría al náufrago. Que seamos felices todos. Muy bien. ¿Y Rosa María? Y yo, la frase que me ha llegado de alguna manera es: a pesar de esa soledad, tienes el mar, tienes el sol, tienes la naturaleza y tienes nuestros mensajes, que estamos contigo. Moraleja. Las respuestas siempre están en uno, no están afuera de uno. Las respuestas a lo que nos pasa, ¿no? A lo que nos sucede. Y todos tenemos un náufrago adentro, que se siente solo, que sufre. Así que ese mensajito, esa frase que salió de cada uno de nosotros, en realidad es la voz de nuestro espíritu, que en realidad nos está diciendo que seamos felices todos. Ahí está, eso es lo que dice tu espíritu. Sí, y además, ahora mismito, ¿no? Es como que esa frase que a mí que es como que realmente, no sé cómo decirlo, pero me ha dado alegría. Lógicamente, porque el espíritu, esta dimensión espiritual que todos tenemos adentro, pero que necesitamos aquietarnos para escuchar lo que nos dice, ¿sí? El espíritu siempre mantiene la esperanza, la alegría, el amor, el que hay que seguir adelante, ¿no? Así que vieron que no hay que hacer tanta terapia, hay que ir a buscar a tantos terapeutas, esto va en contra de lo que yo hago, pero bueno. Pero en realidad yo creo que las personas hay algo que quizá la logoterapia me enseñó hace muchos años, y la logoterapia y la vida, ¿no? O sea, creo que todos tenemos mucho adentro que aún no hemos explorado, ¿sí? Y quizá hay que encontrar estos espacios para poder... Y realmente a mí me alegra mucho que haya que se promuevan este tipo de... Los medios de comunicación son medios. Y si podemos ser un medio para llegar a muchas personas transmitiendo un poquito de esperanza, ¿no? Y de amor, porque así empezamos con el programa, creo que cada uno de nosotros, inclusive los chicos que están ahí detrás de cámara, tienen un sentido. Exacto. Así es. Y que hayan personas como tú, Sandra Barbero, que tengan esa voluntad, ¿no? Esa decisión y ese ánimo de compartir lo que tú nos estás dejando acá en el Perú, ¿no? O sea, esa motivación de encontrarnos. Había algo que decía Víctor Franklin cuando hablaba en distintos países, ¿no? O sea, uno es del lugar donde lo quieren. Así que a mí me quieren acá y yo soy acá. Así es. Gracias, Sandra. Muy bien. Gracias. Sí. Pues yo también puedo decir lo mismo. Claro, uno es del lugar donde te quieren. Exacto. O sea, las fronteras no existen. No. Ni los tiempos ni los espacios tampoco. Exactamente. Estamos todos unidos por un mismo ideal y una misma conciencia. Exactamente. Ay, me toca despedir. Sí. Nos estamos viendo. Bueno, gracias Joanita, gracias Roberto por estar detrás de los controles y colaborar con este programa para que cada día sea mejor. Agradecemos a nombre de Rosa María Palacín y el mío, Liliana Gutiérrez. Siempre nos olvidamos dar nuestros nombres porque hay gente que no se une hoy día. El público se renueva. El público se renueva, efectivamente. Y agradecer a Sandra Barbero, que está con nosotros, a estar con nosotros en esta entrevista y la podrán escuchar nuevamente a las 9 de la noche en Radio TV Holística. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias y hasta el próximo viernes.